Hola, bienvenido a este episodio de este podcast donde vamos a estar hablando de cómo Dios nunca cambia. Él ha sido siempre el mismo desde la eternidad pasada, es el mismo hoy y va a ser siempre el mismo para siempre en el futuro también. Y este es un súper episodio importante para ayudarnos, ¿verdad? Si usted está apenas quizás explorando la fe cristiana, creo que esa es una muy buena base para saber un poquito de quién es Dios, cómo es Él y cómo esto de que nunca cambia es muy bueno para nosotros, muy buenas noticias, porque sus promesas también son buenas desde ayer, hoy y siempre. Y si usted simplemente está queriendo enriquecerse en su conocimiento, también creo que este va a ser un muy buen episodio para poder quizás retar un poquito, ¿verdad? Algunas ideas que nos han presentado en lo que es la iglesia popular, por decirlo así. Y también, ¿verdad? Si usted quizás se ha desviado del camino y apenas está queriendo regresar a su fe en Cristo Jesús, también creo que este va a ser un gran episodio que va, tal vez es mi oración, ¿verdad? Para mi petición a Dios es que por medio de estudios como este podamos avivar nuestra fe, esa llama que siga ardiendo más fuerte cada día para nuestro Dios. Así que no se lo pierdan, quédense conmigo. Ok, amigos, ahora estamos en este episodio donde vamos a cubrir un, un tema que le he titulado Dios el mismo ayer, hoy y siempre. Básicamente quiero que empecemos, ¿verdad? Que con un poquito de historia. En el segundo siglo, poco más de 100 años después de que Jesús murió, básicamente casi como nomás una generación después de que Juan el teólogo, el último apóstol que estaba vivo, una generación después, nos encontramos con una herejía documentada en la historia de la iglesia que se llama marcionismo. Ahora, el marcionismo se deriva de Marción de Ponto, que era un cristiano o se consideraba cristiano y él fue muy influenciado por un cristiano gnóstico de su tiempo que se llamaba Cerdo. Ahora, Cerdo creía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento simplemente se demostraba por medio de su justicia y nada más que la justicia. Y el Dios del Nuevo Testamento se presentaba por medio de su bondad y de su amor. Ahora, viene Marción y él lo eleva a otro nivel cuando él empieza a enseñar esta herejía, porque él también creía lo mismo, pero en otro nivel. Y ese otro nivel es que el Dios del Antiguo Testamento no nomás era un Dios que presentaba su justicia, sino que era una justicia sin nada de misericordia. Y este Dios del Antiguo Testamento también lo denota como un Dios creador, porque es el que crea el mundo, pero que está simplemente enojado. ¿Ok? Y el Dios del Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con el del Antiguo Testamento, es un Dios bondadoso, un Dios que ama tanto a la humanidad, que manda a su Hijo Jesús para que muera por toda la humanidad. Y para Marción, estos dos dioses no tienen nada que ver el uno con el otro, porque precisamente el hecho de que son dioses muy aparte es lo que le permite al Dios del Nuevo Testamento el ser tan bondadoso, ¿ok? Porque no tiene nada que ver con ese Dios del Antiguo Testamento. Y Marción es expulsado de la iglesia oficialmente alrededor del año 144 de la era común. Esto está muy bien documentado, como también está documentado que su movimiento, su ideología fue bastante extendida y también tuvo un movimiento muy poderoso. Ahora, este es el caso, esta es nuestra realidad. Es que muchas veces nos encontramos con algunos textos que son bastante desafiantes en el Antiguo Testamento para nosotros los seres humanos, como el hecho de que Dios le pida a su pueblo de Israel que vaya y que aniquile, ¿verdad? Pueblos completos de sus enemigos o algo por el estilo. Son pasajes que muchas veces nosotros batallamos con ellos
Y sinceramente, amigos, disculpen que sea tan franco, ¿verdad? Muchos de nosotros ni hemos leído por esos pasajes. O sea, los hemos escuchado predicaciones, hemos escuchado a los críticos y decimos, oh sí, eso es bastante fuerte, oh sí, eso es bastante difícil de reconciliar. Batallamos porque no conocemos el contexto, pero no con el simple hecho de ir a leer va a ser mucho más fácil el entenderlo. O sea, tengo que admitir que son pasajes bastante difíciles, pero cualquier persona que se considera como un cristiano ortodoxo va a reconocer que el Dios va a reconocer y tiene que reconocer que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el Dios del Nuevo Testamento. Es un solo Dios. Ahora, otra afirmación que cualquier persona que está queriendo, queriéndose, ¿verdad?, refugiar bajo la ortodoxia cristiana, va a decir también que Dios es infalible, o sea, que Él no tiene error. Su omnisciencia no permite que Dios cometa ningún error, ¿verdad? Y eso es parte de la ortodoxia cristiana. Ahora, quiero que realmente probemos, ¿ok? Con las escrituras, si la teología cristiana moderna realmente se puede sostener frente a la ortodoxia. Porque la ortodoxia lo que dice, lo que quiere decir esa palabra es que es algo verdadero, es algo puro, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando del cristianismo. Yo escucho los predicadores de hoy en día y hallo un gran conflicto. Amigos, si esta es la primera vez que me acompañen en algún tema que para muchos sí va a ser la primera vez, porque creo que este va a ser el número 3, 4 por ahí, en español acostumbro básicamente a brincarme de diferentes versiones de la Biblia, simplemente para hacer un poquito más fácil de entender en el idioma, ¿ok? Normalmente yo crecí leyendo la Reina Valera antigua de 1909, pero para muchos es bastante difícil el estudiar esa Biblia o leerla, ¿verdad? Diariamente, porque es un español algo arcaico, algo antiguo, y muchas de esas palabras ya no las usamos en nuestro lenguaje diario, cotidiano. A mí se me ha hecho, ¿verdad?, divertido el tener que investigar cómo qué quiere decir esta palabra. Y la otra, para simplificar este proceso, me voy a saltar, pero voy a mencionar las versiones y como siempre voy a tratar de poner las citas en la parte de abajo del video o en las notas del podcast para que tengamos, ¿verdad?, esa referencia, y también voy a poner la versión que hemos usado. Ahora, quiero que vayamos al libro de Salmos y vamos a leer el capítulo 19 y vamos a leer particularmente el versículo 7. Y en esta ocasión sí voy a usar la Reina Valera antigua. Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. Y el versículo sigue, el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Pero me quiero concentrar en la primera parte de este verso, que dice otra vez, la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. Por otro lado, ¿verdad? El evangélico moderno utilizará un pasaje como Colosenses capítulo 2, versículo 14, y dirá o dice que Dios clavó esta ley en la cruz, es decir, puso fin a esta ley. ¿Cuántas personas nos hemos sentado a meditar? Qué gran contradicción encontramos de que por una parte, ¿verdad? Tenemos este salmo, ¿verdad? Este pasaje, este verso, que en realidad está diciendo mucho, está lleno de cosas que nos está diciendo. Fíjense, la ley de Jehová. So, primero nos dice que la ley no es de Moisés, que la ley no es de ningún hombre en particular, que la ley es de Dios, porque Dios la dio. Nosotros vamos y leemos la historia bíblica, vamos a ver que Dios llamó a Moisés y le dio la ley, ¿verdad? No es que no es la ley de Moisés. Ahora encontramos ese término en el Nuevo Testamento por razones particulares que quizás en otro episodio vamos a tocar, pero aquí lo que nos está diciendo es que la ley es de Jehová, la ley es de Dios. Otra cosa que nos está diciendo, dice, la ley de Dios o la ley de Jehová es perfecta, es completa. Y dice que vuelve el alma. En otras palabras, la ley de Jehová es tan perfecta, es tan completa, que tiene el poder para volver el alma, para volver, ¿qué? Vida al alma.
Ahora, en mi cabeza se me hace difícil pensar que Dios haya inspirado a David a escribir tal verso, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo y vamos a ver que dice otras cosas bonitas acerca de la ley. Es más, el capítulo más grande de toda la Biblia es el Salmo 119 y todo está hablando de qué tan buena es la ley de Dios. Cómo Dios inspiró a David para escribir estas cosas acerca de la ley y años después haya inspirado a su otro siervo, Pablo, para que escribiera a la iglesia de Colosa en el capítulo 2 que el valor de la ley merecía que terminara clavada en la cruz. ¿Dijo Dios realmente que la ley fuera clavada en la cruz? Vamos a echarle un vistazo en su contexto a este pasaje de Colosenses, ¿ok? Vamos a ir a Colosenses, capítulo, pero lo vamos a leer en contexto, ¿ok? Y vamos a empezar en el versículo 13, pero en esta ocasión vamos a leer la Reina Valera 1960, que es más probable la que la mayoría de los que nos acompañan estamos acostumbrados a leer. 1960. Y discúlpenme, aquí estoy teniendo un problema técnico con mi Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, Cristo, perdonándoos todos los pecados. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y por ende la clavó en la cruz. ¿Qué es el acta de los decretos? ¿El acta de los decretos es lo mismo que la ley? ¿O es el acta de decretos un contrato, un pacto que nosotros hemos hecho, la humanidad o Israel hizo, donde se estipula que uno cumpliría la ley? La ley de Dios no está en contra de nosotros. Aquí lo que dice que estaba en contra de nosotros era este acta de decreto, ¿verdad? Que dice que estaba en contra de nosotros. Este registro de deudas era lo que estaba contra nosotros. Y esto, amigos, cuando nosotros lo vamos reconciliando, pues luego empiezan a hacer cosas sentido, como lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5. Y vamos a leer también de la versión 1960 y vamos a leer el versículo 18, donde Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pase del cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, lo que Jesús llevó a la cruz, lo que él mató consigo mismo, no fue la ley de su padre, mas fue ese registro de deudas. ¿Y a qué deuda cree usted que ese registro nos hacía responsables? Al pecado. Nuestro pecado era o puede ser nuestra deuda. Por lo tanto, vemos que este pasaje no está hablando de la ley de Dios, ni contradice lo que Dios inspiró a David a decir acerca de la ley que él mismo dio a su pueblo, sino está hablando de ese decreto que era en contra de nosotros, ese decreto de deudas. Jacob, el hermano de Jesús, explica allá en Santiago. Vamos a ir a Santiago, Santiago capítulo 1. Y vamos a leer de la Reina Valera antigua en esta ocasión. Y vamos a leer versículos 16 al 18, donde dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, este concepto de primicias no lo vamos a entender si no conocemos la ley de Dios, porque ahí habla de las primicias. Ven que es importante tener la ley para poder entender cosas en el Nuevo Testamento, pero bueno, lo que está diciendo aquí, más importante que quiero resaltar en esta ocasión, es que aquí Jacobo nos está diciendo de que Dios
no cambia de mente, no se mueve, no tiene, dice, no tiene mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no varía en sus caminos ni en su palabra. Y aquí la raíz griega de la palabra griega que se usa es tropé, que significa cambio. O sea, Dios no cambia, no varía, nada. Ahora, por nuestra ignorancia, por nuestra pereza, por nuestro apego a la carne, usando un término más bíblico, por la dureza de nuestro corazón, podemos decir que Dios abolió la ley en Cristo Jesús porque no nos servía, porque no nos hacía ningún bien, o llegamos a, cuando nosotros decimos esto, amigos, lo que realmente estamos diciendo es, sin decirlo, ¿verdad? Sin querer queriendo, lo que estamos diciendo es que Dios se equivocó. Decimos que Él dijo que se equivocó. De cualquier manera, debemos tener mucho cuidado porque nos estamos acercando terriblemente al marcionismo cuando comenzamos a distinguir entre un Dios que dio una ley tan inalcanzable e inviable y luego dice, déjame deshacerme de ella porque veo que es difícil para los humanos. Aunque era tan perfecta para devolver el alma, para hacer vivir otra vez un alma, ahora ya no sirve o nunca sirvió. ¿Sí nos damos cuenta de la contradicción? Pero ¿qué nos dice Dios acerca de su ley en el Nuevo Testamento? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, y en esta ocasión voy a leer de la versión, la Biblia Dios habla hoy, y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice, cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos. El amar a Dios consiste en obedecer y sus mandamientos no son una carga. Voy a repetir el verso 3. El amar a Dios consiste en obedecer y sus mandamientos no son una carga. Cuando amamos a Dios, hermanos, sus mandamientos no son una carga. Pero cuando nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, entonces se vuelve bastante claro cómo sus mandamientos se pueden volver en una carga y en un gran problema que tenemos que deshacernos de la ley o clavarla en una cruz. Está debajo del amor hacia nosotros mismos. Y ese sí puede ser un problema. Como vemos, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no son el problema para la mayoría de nosotros, es nuestra propia naturaleza, esta naturaleza pecaminosa. Ahora, en el poco o mucho tiempo que tengo, depende, ¿verdad? Cómo lo veamos. He aprendido que todos somos diferentes. Algunos de ustedes van a estar escuchando esto, van a estar viendo este video, este podcast, y esto les va a hacer sentido rápidamente. Otros podemos escuchar este podcast y no va a ser tan fácil. Vamos a luchar con estas ideas, con estos versículos, con lo que estamos escuchando, con esta verdad con la que nos estamos enfrentando, vamos a luchar. Y yo sé, amigos, también que va a haber algunos de ustedes que van a escuchar esto y lo van a ignorar, simplemente porque no les gustó lo que estamos hablando, porque no le hayan sentido, por X razón. Yo sé que algunos de ustedes, esta es la última vez que nos vamos a ver y está completamente bien. Todos somos diferentes, pero todos deberíamos de aprender a luchar. Porque luchar con la palabra de Dios me recuerda a Jacob, que está en la ley de Dios, ¿verdad? En Génesis, lucha con un ángel de Dios y lo que obtiene al final es bendición. Y a veces tenemos que luchar con la palabra de Dios para hallar también nosotros la bendición de Dios. Ahora, una pregunta que a mí se me hace, que se me viene a la mente hablando de todo este tema, ¿verdad? En tratar de hacer distinción de un Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es, ¿ha cambiado Dios en su justicia? Porque el cristianismo convencional moderno nos hace que parezca que de alguna manera en el Nuevo Testamento encontramos que Dios se volvió más misericordioso, tal vez como una evolución de su carácter, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento era mucho más rudo, recio, era más como Cerdo lo decía, rudo en su justicia, o como Marcián dice, era un Dios enojado. Y en el Nuevo Testamento, de repente es más misericordioso, más bondadoso. Pero me gustaría recordarles de algunos pasajes. Para nosotros muchas veces
se nos hace difícil concebir la idea de que la misericordia cabe dentro de la justicia. Para nosotros no, ¿verdad? Porque si a mí me hacen un mal o si le hacen mal a mi esposa, a uno de mis hijos, pues yo voy a querer justicia, o sea, que a esa persona también se le haga mal, pero no estamos hablando de nosotros, ¿no? Estamos hablando de Dios. Y dentro de la justicia de Dios también cabe la misericordia. Para poder empezar a ver esto, los voy a invitar a que vayamos a ver lo que el mismo maestro nos dice en Mateo capítulo 23. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto en el capítulo 23 y vamos a leer el versículo 23 de la versión 1960. Mateo 23, que dice: Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es esto más importante? Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces aquí vemos este pasaje donde el Señor Jesús está reprendiendo, ¿verdad?, a los fariseos, quienes estaban practicando la ley. Ellos estaban diezmando, que era parte de la ley, pero les está diciendo, pero en preocuparse de estas cosas, se les ha olvidado lo más importante de la ley, que es que, dice, la justicia, la misericordia y la fe. Estas cosas, incluyendo la misericordia, se encuentran también en la ley de Dios. Dice, y es más importante practicar estas cosas diariamente sin olvidarnos de las otras obras, como en este caso en particular está hablando del diezmo, pero pues hay muchas instrucciones que Dios dio para la humanidad que nosotros debemos practicar sin olvidar la justicia, la misericordia y la fe. Así que para mí, amigos, es importante este pasaje porque aquí nos está enseñando Jesús que la misericordia y la justicia no son dos cosas separadas para Dios, es parte de lo mismo, y las dos cosas, la justicia como la misericordia y la fe, son parte de su ley. Ahora, ¿cómo puedo probar esto en el Antiguo Testamento? Que la misericordia también es parte de la justicia de Dios. Vamos a ir a Salmos capítulo 103, un hermoso salmo que muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros hemos escuchado infinidad de alabanzas, ¿verdad? De canciones que incorporan lo que vamos a encontrar aquí en el Salmo 103, versículo 8 al versículo 13. Y voy a leer de la 1960 otra vez. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, o sea, no, Él no va a estar luchando con nosotros para siempre, dice, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo también alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre, dice, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Un pasaje hermoso, un pasaje poderoso, que dentro de la justicia de Dios nos enseña también su gran misericordia. Dice, no nos paga conforme a nuestros pecados. Es más, dice, los aleja tanto como el oriente del occidente. Y verán, el cristianismo convencional moderno retrata a un Dios que tiene un amor incondicional, pero sin embargo en las escrituras yo no veo que esto es verdad. El amor de Dios, o sea, como en el verbo de amar, sí es condicional a la fe, a nuestra fe. La fe generalmente se piensa como una creencia, pero en este contexto me gustaría definir la fe como confianza. Sí, debemos creer que Él existe, pero lo que es más importante es confiar en Él para que podamos diferenciarnos de los agnósticos que también dicen creer en un Dios, ¿verdad? Y según Santiago 2:19, dice que también los demonios creen, y no nomás creen, sino tiemblan. O sea, ¿qué va a hacer diferencia nuestra creencia a la de todos esos que dicen creer en Dios, incluyendo los demonios? Nuestra confianza en Dios. Vamos a ver otro pasaje en Isaías.
porque Isaías en particular es un profeta que fue enviado primordialmente a las tribus del norte de Israel, porque Dios los iba a destruir. Y el mensaje de Isaías era básicamente la destrucción de Israel. Pero en este pasaje quiero que leamos versículos 6 y 7 y vamos a leer de la versión Dios habla hoy para otra vez nomás facilitar el entendimiento de aquí, de este pasaje. Fíjense lo que dice Dios a través de Isaías, quien fue enviado para decirle al pueblo de Israel que lo iba a destruir. Pero fíjense también dentro de ese mensaje lo que se encuentra. Dice, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado, aquel que está nomás pensando en pecado, dice, deje su camino. Que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Fíjense cómo le describe Isaías. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Un mensaje importante de parte de Dios para el pueblo. Todo aquel que estaba desviado del camino de Dios, Dios solo quería que volviera a Él, aludiendo a lo que nosotros conocemos como el arrepentimiento, que es un llamado a volver. Ese es el significado de la palabra hebrea para arrepentimiento, es volver, ¿verdad? Dándonos a entender que nosotros vamos en un mal camino, ya sea que nos desviamos del camino de Dios, en el cual estamos caminando en un tiempo, o nunca lo conocimos y por ende hemos estado siempre en el mal camino y Dios nos está pidiendo que volvamos a Él. O sea, estamos cambiando, estamos retornando al camino de Dios. Entonces, aquí vemos claramente que la misericordia también está en el Antiguo Testamento y es parte de la justicia de Dios. Y es más, no lo vamos a leer, pero ustedes creo que la mayoría conocen la historia de Jonás, otro profeta, fue llamado a predicar al enemigo, al pueblo de Asiria, a Nínive, para que hiciera qué? Para que Nínive, el pueblo de Asiria, se arrepintiera, para que también se volviera a Dios. Y lo hace. Si nosotros vamos y leemos la historia de Jonás, es un libro muy chiquito, muy fácil de leer, vamos a ver que este pueblo extranjero, este pueblo gentil, se vuelve a Dios, se arrepiente de sus obras, de sus caminos, se vuelve al camino de Dios por la predicación de Jonás. Ahora, me hago la pregunta, ¿habrá cambiado esa parte donde Dios demanda la santidad? No creo. Vamos a leer de las mismas palabras de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, Divino Maestro, allá en Mateo capítulo 23. Y vamos a leer, no, disculpen, es Lucas capítulo 12. Vamos a leer Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12. Vamos a leer versículos 4 y 5 de la versión 1960. Ahora los voy a invitar a que vayamos a ver este pasaje de la misma boca del Señor Jesús, de nuestro Divino Maestro, en Lucas capítulo 12. Y vamos a leer de la versión 1960, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 que dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Si nosotros hemos leído este pasaje previamente y pensamos que está hablando del enemigo, amigos, déjenles digo que estaban equivocados. Aquí no está hablando del enemigo. Aquí está hablando del Padre, Dios. El enemigo no tiene la autoridad de hacer nada con nuestra alma. Nos puede poner trabas en el camino, nos puede tratar de engañar para que nosotros caigamos, pero el único juez, el único que tiene la autoridad para hacer algo con el alma, como mandarla al infierno, es Dios. Y aquí lo que Jesús nos está recordando es que a Él es el que le tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene esa autoridad de echar el alma al infierno. Ahora, mi esperanza, amigos, con estos pasajes es que podamos ver que Dios es misericordioso en el Antiguo Testamento, así como nos muestra también su misericordia a través de su Hijo, nuestro Mesías, en el Nuevo Testamento. Pero
pensé que también era igual de importante que viéramos que Dios también es tan temible en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento por su gran y perfecta justicia. Dios ha sido el mismo por siempre en el pasado, es el mismo hoy y va a ser el mismo por siempre en el futuro. Su integridad es el fundamento de nuestra fe. Él no se tambalea, no se retracta de su palabra ni de sus promesas. Y si estás construyendo tú, amigo, una relación con este Dios, esto es una gran noticia, porque sus promesas, las cuales ha hecho la humanidad desde siglos atrás, siguen en pie. Algunos han tenido su cumplimiento, otros se están cumpliendo hoy, y las promesas que aún se han de cumplir, podemos tener la certeza de que se van a cumplir, porque Dios siempre ha sido el mismo y siempre lo será. Así como Dios es tan grande en su misericordia, en su justicia, esa ley, esas instrucciones también son igual de buenas como el Dios bueno que las dio. Y en lugar de querer deshacernos de ellas porque no las entendemos, porque creemos que no son de uso para nosotros, en humildad les hago un desafío y arrodillarse delante de Dios y pedirle que nos des la sabiduría para entenderlos. Y me gustaría dejarlos con este pasaje para animarlos a hacer esto. Este pasaje se encuentra en Santiago capítulo 1, el versículo 5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y a muchos sentimos esto cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, amigos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, que los haga meditar un poquito más profundo en las cuestiones de Dios, de quién es Dios, que ha sido siempre el mismo de ayer, el de hoy y va a ser siempre el día de mañana, que su palabra, sus instrucciones han sido igual de buenas ayer, siguen siendo buenas hoy y van a seguir siendo buenas el día de mañana. Y que con toda humildad vengamos delante de Dios para someternos a que Él nos guíe, poniendo esa fe, esa confianza simplemente en nuestro Dios. Y espero, amigos, que próximamente nos veamos pronto en otro episodio donde seguiremos aprendiendo acerca de Dios y seguir creciendo en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima, amigos.